Continuamos hoy con este estudio de la carta primera a Tesalonicenses y hoy nos acercamos al capítulo 4, versículo 13 hasta el 18, donde nos habla allí esta sección de la venida del Señor. Vamos a hacer lectura de la palabra inmediatamente. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos a continuar en esta oportunidad mirando esta sección en la que nos habla de la venida del Señor y vamos a hacerlo con ese tema, la segunda venida de Cristo, un asunto de consuelo. La segunda venida de Cristo, un asunto de consuelo. La esperanza es como el faro que mantiene orientada una embarcación. Y esta iglesia de Tesalónica creía en la inminente venida de Cristo. La venida de Cristo es como ese faro que mantiene orientado y debe orientar al creyente. Cuando en algún momento esté desubicado, desorientado, turbado, cuando los problemas o las situaciones adversas de la vida le quieren distraer del objetivo esencial que es Cristo, es cuando el creyente debe mirar hacia ese faro, hacia esa esperanza, hacia la segunda venida de Cristo, y así orientar su vida nuevamente en la voluntad de Dios para salir de la situación que le está embargando y trayendo tristeza, amargura, tribulación y comenzar a tomar ese nuevo aire, ese nuevo respirar y seguir su camino gozoso hacia Cristo. La palabra nos enseña que esta iglesia de Tesalónica era una iglesia que era constante en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo vemos en el capítulo 1, versículo 3, donde Pablo allí dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Siempre la palabra esperanza está relacionada con la segunda venida de Cristo, con la venida de Cristo. Y esta iglesia de Tesalónica era una iglesia que creía en la inminente venida de Cristo. Pues vemos que también esta carta está permeada con la venida de Cristo en todos sus escritos. En todos los capítulos por lo menos hay un recordatorio o hay una mención de lo que es la venida de Cristo. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El capítulo 2, versículo 19 dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? En el capítulo 3, versículo 13 también, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Luego el capítulo 4, versículo 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible
para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que toda esta carta está permeada por la segunda venida de Cristo, lo que resalta la fe, la creencia y la convicción de esta iglesia de Tesalónica con respecto a la venida de Cristo. Ellos tenían muy latente este tema en sus mentes. Ahora, el capítulo 4, versículo 13, Pablo inicia diciendo: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo dice, tampoco. Ese tampoco es la continuación de algo que Pablo ha venido enseñando en la sección anterior. Y es que desde el capítulo 4, Pablo hace un cambio en esta carta, pasando de la teoría a la práctica. Y en esto de la práctica, Pablo toma una sección para enseñar de tres aspectos importantes en la iglesia, que son la santidad, el amor y la esperanza, o traducido, la venida del Señor. En el capítulo 4, el versículo 3, Pablo dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de inmoralidad. Y esto Pablo lo dice por el contexto que rodeaba la iglesia, donde públicamente la inmoralidad era practicada en este contexto de la cultura en ese tiempo, y a ello estaba envuelto la iglesia en toda esa práctica inmoral. Y Pablo hace un llamado a la iglesia que deben apartarse de la inmoralidad y santificarse en la voluntad, en la palabra de Dios. Luego, en el versículo 9, Pablo les dice acerca del amor fraternal, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Ya ese es el segundo punto donde Pablo les habla del amor, y en ello Pablo quiere resaltar la práctica que ellos tienen, en que sí se aman, pero los exhorta a que abunden mucho más en ello. Y ya desde el versículo 13, entonces Pablo viene a hablar acerca de la esperanza o de la segunda venida de Cristo. Si recordamos el versículo 3 del capítulo 1, es lo que precisamente Pablo exalta de esta iglesia, que ellos tenían la obra de fe, el trabajo de amor y la constancia en la esperanza del Señor Jesucristo. Estas tres virtudes o dones estaban en esta iglesia. Esta iglesia de Tesalónica era una iglesia ejemplar. Su testimonio había llenado la tierra, y ellos tenían un cristianismo prototipo para las demás iglesias en el Asia Menor, y donde ya había un grupo de personas que confesaban fe en Cristo. Así que Pablo aquí lo que quiere es resaltarle a ellos esos temas que ya ellos habían recibido de parte de Pablo cuando estuvo con ellos, puesto que Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. O sea, ya era algo que ellos habían conocido, habían recibido, y es evidente que Pablo les había enseñado a ellos acerca de la segunda venida de Cristo o de la venida de Cristo. Pero posiblemente fue muy corto el tiempo para Pablo desmenuzar un poco este tema. De hecho, en el capítulo 3, versículo 10, Pablo dice, orando de día o de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Así que Pablo ya había enseñado a esta iglesia este tema de la venida de Cristo, pero habían detalles que quizás se le habían pasado por alto por el tiempo. Recordemos lo que vimos en el contexto histórico en Hechos 17, que Pablo solamente pudo estar allí 3 días de reposo, pudiéramos decir 3 semanas o 20 días, 15. Y Pablo se esforzó diligentemente en enseñar la doctrina completa a esta iglesia, pero no es tiempo suficiente. Pablo anhelaba volver a ellos y seguir enseñándoles la palabra del Señor. Así que Pablo les dice a ellos, no quiere que ignoren acerca de los que duermen. Esa expresión dormir se refiere a el creyente que está muerto. Simplemente Pablo lo llama como un dormir.
Y dice el propósito de este escrito, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, era probable que la muerte de algún hermano o algunos hermanos estén generando tristeza sobre tristeza, puesto que la iglesia estaba en un contexto difícil. Tribulación, persecución, señalamientos habían rodeado esta iglesia, y ahora se le suma la muerte de algún hermano o de algunos hermanos, y esto estaba generando tristeza. Así que Pablo escribe en esta sección este tema acerca de la esperanza o de la venida de Cristo, para que ellos salieran de esa tristeza que estaba embargando sus vidas y resurgieran al gozo que podían encontrar en Cristo y en sus palabras. Ya luego el versículo 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque, esto es la explicación de lo que Pablo dijo anteriormente. ¿Por qué no deben entristecerse los hermanos? Por causa de los que están durmiendo. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Pablo lo que está haciendo aquí es usar una premisa, una afirmación, para traerles consuelo y alegría a los hermanos. Es decir, no es motivo de tristeza el que ellos estén muertos. Antes debe ser motivo de alegría, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, pues ellos también van a resucitar en Cristo. Y esta expresión que vemos en este versículo 14, Pablo también la usó en 1 Corintios 15, desde el versículo 12 al 14, la usó en una especie de silogismo, donde Pablo quería también hablar de este tema de la resurrección. Y vamos a leer estos versículos. 1 Corintios 15, del 12 al 14. Pero si se predica que de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Así que habían algunos en Corintios que estaban diciendo que no había resurrección de los muertos. Y Pablo, con esta premisa, dice, si se predica que Cristo resucitó, entonces ¿cómo dicen algunos que no hay resurrección de muertos? Versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, pero también vana es entonces la fe de ustedes. Así que Pablo usa este silogismo para llevar a aquellos que están diciendo que no hay resurrección, que la fe de ellos igualmente es vana, puesto que es imposible tener un evangelio sin resurrección. Si no hay resurrección, entonces la fe que ustedes están profesando es vana, porque ni siquiera Cristo tampoco ha resucitado. Así que Pablo usa esta premisa como un antídoto contra la tristeza de la muerte de un cristiano. Aquí en Corintios Pablo la usa para debatir a aquellos hermanos que decían que no hay resurrección, pero en Tesalonicenses Pablo usa esta premisa simple para llevar consuelo a los hermanos que estaban tristes por un cristiano o algunos que habían muerto. Por eso Pablo usa esta expresión, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Así que Pablo usa los dos pilares de la fe. Jesús murió y Jesús resucitó. Sin estos dos pilares no hay un evangelio verdadero. Y eso es lo que en Corintios algunos estaban tratando de creer en un cristianismo evangelio sin resurrección. Y Pablo dice, es imposible. De ahí entonces el silogismo, volvemos a repetir, si Jesús murió, pero no resucitó, su muerte fue en vano y nuestra fe también es en vana. Así que la resurrección es la garantía de la obra de redención. Vuelvo y repito, la resurrección es entonces la garantía de la obra de redención. Versículo 14. Así traerá también Dios con Jesús
a los que durmieron en él. Luego el versículo 15 dice, por lo cual, y ya Pablo entonces entra aquí como una especie de conclusión a la premisa que dio anteriormente en el versículo 14, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Luego descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 15, Pablo inicia diciendo por lo cual. Ahora lo que Pablo va es a introducir la conclusión de lo expresado anteriormente. Y Pablo lo hace aquí en el versículo 15 hasta el versículo 17. Y el objetivo de estos versículos lo resaltamos en dos expresiones. Pablo dice, no precederemos y resucitarán primero. El uso de estas palabras es el foco del interés de Pablo en este escrito, puesto que Pablo aquí no está debatiendo una doctrina, sino que es un asunto de consuelo, es un asunto de consolar a los hermanos. Se da por sentado que Cristo viene para los tesalonicenses, y la iglesia creía en la inminente venida de Cristo, pero estaban muriendo algunos, y eso estaba generando la pregunta, pues si Cristo viene y nosotros lo estamos esperando, ¿qué pasa con los que han muerto si Jesús viene? Así que Pablo lo que quiere es consolar a estos hermanos diciendo, mire, el problema no es los muertos, el problema somos los vivos. Al decir estas palabras que resucitarán primero y luego nosotros, para nosotros esto no tiene ninguna relevancia. ¿Quién va a resucitar primero y luego quién va a resucitar de segundo? Pues no tiene ninguna relevancia. Para el que está en Cristo, resucitar primero o no tiene relevancia. El que está en Cristo, la resurrección es una promesa, es una esperanza garantizada para el creyente. Pero para estos hermanos que estaban tristes, sí era un motivo de tristeza no saber qué iba a pasar con estos hermanos si venía Cristo. Entonces Pablo lo que quiere es voltearles a ellos ese pensamiento para que encuentren alegría y gozo. Y por eso Pablo les dice, mire, la situación es que en el día de la resurrección o de la venida de Cristo, los que están muertos resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos. Entonces no piensen que ustedes que están vivos, que están esperando la venida de Cristo, son más beneficiados que los que murieron en Cristo y resulta que cuando venga Cristo, ¿qué será de ellos? Resulta que es al contrario, para ellos es la bendición porque ellos resucitarán primero. O sea, los que murieron en Cristo van delante de nosotros los que estemos vivos para el día de la venida de Cristo. Y esto debía excitar la mente de los tesalonicenses al enterarse que entonces no es motivo de tristeza para ellos la muerte de ese hermano o de esos hermanos que estaban muriendo en ese momento, sino que debían gozarse porque ellos iban adelante para con Cristo. Así que este es el tema principal de esta sección. Pablo, repito, no está aquí debatiendo una doctrina de la venida de Cristo, ya se da por sentado. Así que no es que los vivos que están a la expectativa de la venida de Jesús tienen más garantía, porque los muertos, Pablo dice, van a resucitar primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y el versículo 18 ya es Pablo concluyendo. Por tanto, o sea, finalmente, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ese por tanto, es decir, esta es la conclusión de esta enseñanza. Aliéntense, consuélense los unos a los otros con esta esperanza. Miren, hermanos, la segunda venida de Cristo es motivo de aliento en medio de la tristeza.
La segunda venida de Cristo es motivo de ánimo en medio de la tribulación. La venida de Cristo es motivo de retomar fuerzas en medio de las pruebas. La venida de Cristo es como el faro que mantiene orientada la embarcación que está en alta mar. Y esto es lo que Pablo quería transmitirle a estos hermanos. Y es lo que nosotros hoy debemos aprender y mirar también. En cualquier momento que estemos turbados, que estemos tristes, que estemos agobiados, que nos embargue la tristeza por las crisis, la enfermedad, la escasez, es ahí el momento cuando debemos levantar nuestra mirada y observar que Cristo viene, y eso nos debe llenar de alegría, de gozo y de esperanza en el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bien, no siendo más, que el Señor les continúe bendiciendo y gracias por su atención.